voy a referirme al financiamiento de los servicios en términos genéricos, generales. Entonces, primero, ¿dónde está el problema? ¿Y cuáles son las, digamos, funciones básicas que se cumplen para el financiamiento de los servicios que se prometen a la población? En primer lugar, está la función de recolectar los recursos. Ahí hay un debate respecto de si se debería hacer por la vía de impuestos a la nómina o por la vía de impuestos generales. La tesis en este punto es que la población no va a estar más sana o más enferma porque el sistema se financie por la vía de impuestos a la nómina o por la vía de impuestos de renta o impuestos indirectos. Es un debate importantísimo con grandes implicaciones, pero es un debate fundamentalmente tributario y socioeconómico, si se quiere. No es un debate sanitario en tanto no afecta a la salud de la población, y ahí la plata se está recaudando, de manera que no es tanto el problema ahí. Después está la función de asignar el presupuesto por poblaciones. En el contexto colombiano se trata de asignarlo a poblaciones afiliadas a entidades promotoras de salud. Y la tercera parte está ya en cómo se asigna esto ya a personas individuales en los procesos de atención. Entonces están con los colores del semáforo. Creemos que hay problemas aquí, sobre todo, aquí y aquí. Y voy a hablar en primera instancia de lo... Dicen que lo urgente nunca deja tiempo para lo importante. Entonces voy a referirme primero a lo importante, que es mejorar la asignación aquí. Y enseguida me voy a referir a lo urgente, que está un poco más abajo. Entonces lo importante es asignar bien la plata, el presupuesto para la provisión de servicios de salud a las poblaciones. Entonces, en este punto uno puede considerar la capitación no como un mecanismo de pago al prestador, sino como un mecanismo de asignación de presupuesto a poblaciones. Y puede uno hacer la analogía con lo que ocurría en el sector de educación hace 12 años en Colombia, que la plata se asignaba a las localidades y a los municipios donde estaban los maestros, que no necesariamente coincidían con aquellos donde estaban los alumnos, cuando lo lógico es que la plata siga a los niños. Eso se cambió en la ley 715 de 2001 para el sector educativo, y básicamente se presupuesta por capitación en función del número de niños por atender en cada localidad. De manera que es algo análogo en el sector salud. Uno puede usar la capitación como se usa en el sistema inglés, como una forma de presupuestar los servicios para las diferentes poblaciones en Colombia. Teníamos hasta hace poco un plan de beneficios más grande para el régimen contributivo que para el régimen subsidiado, y por lo tanto el valor en pesos constantes de la unidad de pago por capitación era mayor, pero ya está muy cerca de igualarse. Ahora, después de eso llegan los servicios no POS y los recobros, y si uno los expresa en términos per cápita y los suma a la UPC del régimen contributivo, ve que la asignación per cápita para el régimen contributivo se ha incrementado muchísimo por efecto de los servicios no POS y de los recobros. Se concentran, aunque no hay tanta información en el régimen subsidiado, las tutelas no POS se concentran mucho más en el régimen contributivo, y aunque aquí ha habido algo de esto, es en mucho menor grado que en el contributivo. Luego, esto ha tenido el efecto de aumentar la brecha en financiamiento, de alguna manera aumentar la inequidad en el financiamiento. Ahora, uno asigna por capitación, pero debe ajustar la capitación por riesgo. Es obvio que conforme, por ejemplo, si hay una población donde hay mayor proporción de personas mayores de 60 años, pues van a demandar más servicios. Luego, esa capitación hay que ajustarla por riesgo. Esta gráfica es basada, esta y las siguientes dos gráficas son tomadas de estudios de Álvaro Riascos y colegas. Con Álvaro hemos hecho trabajos en Proesa, en otros trabajos en Proesa sobre asuntos actuariales. Aquí vemos en el eje horizontal la edad de las personas, y en el eje vertical el gasto en pesos anual desde el punto de vista de la EPS, tanto para hombres como mujeres, y vemos evidentemente que con la edad esto aumenta, y no solo aumenta el promedio, digamos, o el valor esperado para cada edad de los gastos, sino que a mayor edad también hay mayor varianza, lo cual implica un mayor riesgo financiero para el asegurador. Pero lo que hay que ver aquí es que los promedios ocultan grandes diferencias. Dentro de cada grupo de edad hay personas con gastos muy superiores y muy inferiores al promedio, y eso hay que tenerlo en cuenta y lo vamos a ver ahora. El otro parámetro de ajuste de la capitación es el ajuste geográfico. Hay localidades donde se gasta más que en otras, en todas las demás condiciones siendo iguales,
y eso puede deberse a diferencias en acceso y tasa de utilización de servicios o diferencias en tarifas entre ciudades. Esta gráfica muestra por departamentos el gasto promedio y vemos pues ahí la diferencia, y hay unos territorios nacionales donde hay muy poca utilización de servicios y el consumo de servicios es muy bajo. El parámetro, el ajuste geográfico de la unidad, del pago por capitación es fundamental. Yo creo que está asociado a la crisis que hay actualmente en el régimen subsidiado, por ejemplo en Bogotá, donde posiblemente el pago por capitación del subsidiado alcance en otras partes, quizá no en una ciudad grande donde la tasa de utilización es presumiblemente mayor. Ahora, ¿cómo puede uno mejorar eso? ¿Cómo puede uno mejorar la asignación per cápita? Y esta gráfica lo que muestra es el porcentaje de la varianza en gastos que explican diferentes variables. Entonces, en primer término, ¿qué porcentaje de la varianza lo explican los parámetros de edad y sexo, que son aquellos que actualmente se utilizan en el régimen contributivo en Colombia para ajustar la cápita? Vemos que esas dos variables explican el 1.3% de la variabilidad en gastos. Ahora, si uno amplía el modelo y le mete, por ejemplo, una variable explicativa que es si la persona tiene o no ciertas enfermedades crónicas, según se reportan en los mismos datos que se usan para calcular la UPC, el poder predictivo del modelo mejora ostensiblemente si se consideran algunas agrupaciones de códigos diagnósticos como los DRGs, y esto se hizo parcialmente con información de la Valle de Lili. El poder predictivo del modelo mejora dramáticamente, de manera que hay posibilidades metodológicas de mejorar mucho la asignación. Ahora, la calidad de los resultados depende de la calidad de los datos que se le metan. Entonces, en la literatura hablan de costos eficientes, y es los costos de prestar un servicio en condiciones de eficiencia. En la literatura internacional todo el mundo lo menciona, pero nadie se mete a medirlo, y la gente por practicidad termina usando los datos de pagos de las aseguradoras, lo que llaman insurance claims data, datos de insurance claims, lo que en Colombia sería la base de datos que se usa para los estudios de suficiencia de la UPC. Hace falta mucha investigación en este punto. Ahora, aún con los mejores modelos, solo se puede explicar el 10% de la variación en gastos. Entonces, ¿por qué? Porque este es un parámetro tomado de un cálculo actuarial que hicimos con una EPS en Proesa. El 1% de las personas con mayores costos da cuenta del 42% de los costos totales de la EPS. Este es un parámetro de concentración que es de ese orden. Yo me acuerdo en Estados Unidos una vez vi que era 27% en otro contexto, y esto considera la atención pos y no pos. Entonces, digamos que los resultados de las organizaciones dependen críticamente de si se afilian o no esas personas. Entonces, ¿qué hace uno? Pues seguir el ejemplo de los países que ya llevan mucho más tiempo que Colombia transitando o lidiando con estos retos. Pues los alemanes llevan 100 años con un sistema de diseño muy parecido al nuestro. Los holandeses llevan mucho más tiempo y son los más avanzados, digamos, metodológicamente, y han propuesto unos mecanismos de compartir el riesgo de manera ex post, parecidos a lo que en Colombia hace la cuenta de alto costo. Una de las modalidades que adoptan esos mecanismos es que le permiten a la EPS seleccionar de antemano el 1% de las personas que anticipan van a ser más costosas, y para ese subconjunto de personas, el pagador, en el fondo central, que en el contexto nuestro sería FOSIGA, comparte o paga parte de los gastos asociados a esas personas y minimiza así, digamos, el problema de la concentración de riesgo. Otra manera de hacerlo es por patología, como funciona en Colombia, de hecho, la cuenta de alto costo. Entonces, hasta aquí los retos asociados a mejorar la asignación, que diría es lo importante. Ahora hablemos de lo urgente. Lo urgente y lo que está matando el sistema y a las organizaciones es el famoso no pos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Básicamente ahí lo que está ocurriendo es que las organizaciones se ven obligadas a incurrir en unos gastos de atención en salud cuyo soporte legal se evalúa a posteriori, cuando el sentido común dice que si uno va a evaluar si determinada asignación de gasto público es procedente, dadas las normas, pues eso lo tiene que evaluar antes de y no después de, porque si no está tratando de legalizar un hecho cumplido, que es en últimas de lo que se trata aquí, que no siempre se logra
digamos, legalizar. ¿Por qué pasa? Pues por muchas razones. Una de ellas es que hay contradicciones de fondo entre la jurisprudencia y las disposiciones legales, y porque hay unos esquemas que están diseñados para funcionar caso a caso, pero están reventados. ¿Esto qué ocurre? ¿Esto a qué lleva? A que haya una pérdida. Como no todos los recobros finalmente se pagan porque se encuentra a posteriori que no todos estaban ajustados a los procedimientos, pues se genera una pérdida que no está siendo explícitamente reconocida en el sistema. Este es el balance de las EPS del contributivo, donde uno ve que tienen a marzo un patrimonio de 800.000 millones, y si uno quita del activo las cuentas por cobrar que tienen a Fosiga, encuentra que tienen un patrimonio negativo bastante grande. Y ese es el valor acumulado de una pérdida que es de alguien, no sabemos de quién, pero que no está siendo explícitamente reconocida, en el sentido de que en la contabilidad de Fosiga eso no está ni siquiera registrado como una cuenta por pagar, porque encuentran que de acuerdo a las disposiciones legales no habría lugar al pago. Entonces legalizar ese gasto post-mortem está matando a todo el mundo. Entonces miremos un poco qué es esto del recobro. Y distingo aquí el no post del recobro, porque el problema no está en que haya servicios no post, el problema está en la figura del recobro. Recobro, si uno mira cómo se debe asignar el gasto público, cuáles son los principios que deben asignar en cualquier contexto, y eso es de ley, de constitución y de sentido común. Primero tiene que hacerse con cargo a un presupuesto, se tiene que justificar la necesidad. Hay un ordenador de gasto que es responsable legal cuando uno es funcionario público y es ordenador de gasto y incurre en gastos no justificados, incluso responde con su propio patrimonio ante la Contraloría. Debe observar el principio de economía, debe lograr el mejor precio posible con negociación anticipada y precios competitivos, procesos competitivos, y tiene que hacer selección objetiva, no puede seleccionar lo que quiere, hay incompatibilidades, inhabilidades, hay toda una regulación, rendición de cuentas. En el recobro no se observa ninguno de estos principios. El ordenador de facto, el ordenador del gasto público, de facto, es el médico, ni siquiera es consciente de que estaba actuando como ordenador de gasto público. Como todo el mundo sabe que esa cuenta hay que pagarla y no media una negociación anticipada, todas las etapas de la cadena, empezando por los laboratorios, tienen un incentivo a inflar precios. Entonces cuando todo el mundo sabe que eso se va a tener que pagar, pues todo el mundo pone cualquier precio. Y de manera que es una forma, es una legalidad paralela, diría yo, una forma paralegal de asignar gasto público que por lo demás no está prevista en la ley. El recobro nunca lo metió, nunca se previó ni en la ley. Se impuso por la fuerza de los hechos y como una consecuencia, creo yo, indeseada y no esperada de la jurisprudencia. Entonces, ¿qué hacer? El primer punto es, hay que dejar de pelear por la existencia del no post. Creo que perdimos muchos años peleando porque hubiera servicios no post. Cuando uno lo mira en perspectiva, cae en cuenta de que eso es sensato que haya excepciones al post. Eso lo saben los médicos mejor que nadie. Por ejemplo, en CIDEIM, que trabajan en antibióticos, se da cuenta un médico de que un paciente desarrolla resistencia a determinado antibiótico, tiene que correr a darle otro y no puede sentarse a esperar a que la crece. Algún día se le ocurre incorporar el otro en el post. O sea, los médicos saben que tiene que haber un margen de maniobra y de excepción. Quizá fue un defecto original del sistema no haber previsto esas excepciones en un principio. Entonces reconozcamos que es sensato que las haya, las excepciones al post, y más bien que se diseñe un mecanismo racional que cambie la forma de adquisición y pago de esos servicios. Ahora, absurdos adicionales. Esto es de mayo de 2011 a mayo de 2012, 2.3 millones de solicitudes de recobro, casi la mitad de las cuales son por valores menores a 100.000 pesos. Es ridículo, casi que vale más el collar que el perro, vale más auditar esas cuentas que lo que valen las propias cuentas, que en el agregado son el 4% de la plata, y generan un atasco administrativo absurdo. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Casi que habría que combinar todas las formas de lucha, pero primero regular precios. El gobierno ya está empezando a trabajar en eso. Segundo, regular el acceso a los servicios no post mediante unas juntas que tengan incentivos neutrales y no tengan conflicto de interés. Lo que ha ocurrido en el pasado por la forma accidental como se creó esa figura del recobro es que
El que recomienda si un servicio es pertinente es el que lo factura, cuando debería ser alguien que sea financieramente neutral a la decisión, el que conceptúe sobre la pertinencia del servicio. Segundo, uno podría pensar en un reaseguro de los eventos no POS. Las EPS y las aseguradoras a veces contratan reaseguros que tienen un deducible y tienen una cobertura de un porcentaje de los gastos por encima del deducible. Hoy en día lo que está haciendo de facto FOSIGA es ofrecerle a las EPS para los servicios no POS un reaseguro que no tiene deducible y que le cubre el 100% de la cuenta. Luego a la EPS no le duele lo no POS, salvo por el problema de liquidez y por el problema de que la auditoría se atascan unas cuentas. Salvo por eso, no le duele. Uno podría pensar más bien que se ofrezca un reaseguro para lo no POS que tenga un deducible, con lo cual uno evitaría todo ese montón de recobros de menos de 100.000 pesos y que tenga una cobertura parcial por encima del deducible, de manera que siga estando en el interés de la EPS hacer gestión y negociación de los servicios no POS. Otra cuarta cosa que se podría hacer es para ciertos servicios que el gobierno contrate prestadores especializados que se hagan cargo y mandar a los pacientes para allá, cuando sea el caso, cuando tenga sentido, pues, desde el punto de vista de la atención médica, juzgado por quienes saben de eso. Comentarios finales. Una de las cosas que está ocurriendo del sistema y que es un defecto también de asignación es que se están juntando la plata por la prevención, compite por la plata con la curación, por la plata para la curación. Y en la ley hay una figura que se debería rescatar y usar más, que es la famosa unidad de pago por capitación de promoción y prevención, que hoy tiene un valor ínfimo y que debería hacerse un costeo de cuánto cuestan las actividades preventivas, pagarlas por aparte, reformar la contabilidad de las EPS de forma que eso no haga unidad de caja, y pagar la unidad de pago por capitación de promoción y prevención contra entrega, para estimular que se haga lo que no se está haciendo lo suficiente, que es aquello que es preventivo. Y un comentario sobre el papel de aseguradoras versus administradoras, dado el proyecto de ley que hay en el Congreso que establece que las EPS dejarían de ser aseguradoras y se limitarían a ser administradoras de servicios que simplemente procesarían cuentas que pagaría un fondo central. Al asignar un presupuesto, hay un doliente de un presupuesto. Esto es de sentido común en todo contexto y en todo diseño de sistema de salud público o privado. Hay una población y hay un presupuesto y hay un doliente de ese presupuesto que lo tiene que hacer rendir y que tiene que tomar decisiones para lograr el mayor provecho de dicho presupuesto. Al dejar a la EPS solo como administradora, la EPS dejaría de ser doliente del presupuesto. Luego se extendería lo que ha ocurrido con el no POS al resto del sistema. O sea, habría una explosión incontenible de gastos. Incluso desaparecería la UPC como mecanismo de asignación poblacional de presupuesto, y básicamente los incentivos que han llevado al recobro a ser el monstruo que se volvió, pues se extenderían al resto del sistema. Creo que es... Y creería uno que a lo mejor la intención es ver si de pronto eso resuelve el problema de cartera con los prestadores, pues diciendo, bueno, si la EPS ya no le duele el presupuesto, pues a lo mejor va a autorizar más rápido que me paguen, pues eso lo único que hace es llevar el problema al nivel central y no resolverlo. Pero yo creo que el problema de la cartera de pronto tiene otro diagnóstico, y es que como las EPS tienen que pagar previamente los servicios no POS para poder mandar la cuenta para el reembolso, pues ¿a qué le quitan la plata? Al POS. Entonces están apalancando en el POS para poder pagar los no POS. Entonces así ha crecido el valor de los servicios no POS en el país en los últimos 2 años, y podría uno a ojo darse cuenta que eso es más o menos el espejo del problema de cartera con prestadores. De manera que la forma de resolver el problema de cartera para los prestadores no es dejando que las EPS dejen de ser aseguradoras, eso lo único que haría es empeorarlo, sino más bien resolviendo, insisto, el problema de controlando el valor del no POS por la vía de reformar la figura del recobro. Y bueno, insistiría en que espero que haya quedado claro que el problema no es la existencia del no POS. Yo creo que eso es un aprendizaje de la intervención de las Cortes, es que ojo, ahí tiene que haber excepciones, pero más bien páguelas de una forma equilibrada y racional. Entonces, cierro con 5 propuestas. Cambiar la forma como el sistema remunera y regula la prestación de los servicios no incluidos en el plan de beneficios.
mejorar el ajuste por riesgo y el cálculo de la UPC, medir los costos eficientes, empezar a ajustar la unidad de pago por capitación del régimen subsidiado por riesgo, cosa que no se está haciendo hoy en día, y separar la plata de promoción y prevención. Con esto termino la presentación y antes